Todo comenzó con un murmullo. La señal llegó un jueves cualquiera, captada por accidente en el Observatorio de Ondas de Radio, un complejo ubicado en la vasta soledad del desierto de Atacama. El silencio era absoluto, el lugar perfecto para estudiar las ondas que venían más allá del sistema. Los instrumentos habían sido diseñados para rastrear púlsares, pero lo que captaron esa noche era algo completamente distinto. Al principio parecía ruido blanco, un destello fugaz en la frecuencia, como un eco del universo expandiéndose, pero había un ritmo, una repetición que ningún fenómeno astronómico conocido podía explicar. El Dr. Evan Soloway, astrofísico y líder del equipo, no pudo evitar sentirse inquieto. Había algo extraño en la señal o un patrón en sus ondas que parecía demasiado ordenado. Pasó la noche estudiándola, aislando sus fragmentos y descartando interferencias. Cuanto más tiempo pasaba frente a la pantalla, más se convencía de que aquello no era un accidente. Esto no es natural. Esto no suena como nada que hayamos oído antes, murmuró, mientras un sudor frío le recorría la frente. La sala estaba en penumbras, iluminada solo por el parpadeo de las gráficas en su monitor. A la mañana siguiente, convocó al equipo. Había 5 personas en total, 3 astrofísicos, un ingeniero de telecomunicaciones y una lingüista, la doctora Aida Montero, experta en decodificación de patrones. Mientras Evan reproducía el audio amplificado, los demás lo escucharon en silencio. Al principio, parecía un zumbido indistinto, pero entonces surgió algo más, una cadencia que era casi musical. Había pausas precisas, como si aquello respirara. ¿Estamos seguros de que no es ruido?, preguntó Marcus, el ingeniero, rompiendo el silencio. No. Respondió Aida sin apartar la vista del monitor. Esto no es ruido, es información. Está organizado, tiene estructura. Evan asintió. Sabía que lo que estaban oyendo era más que una simple anomalía. Durante los días siguientes, trabajaron sin descanso. Con cada fragmento decodificado, la señal parecía revelar un propósito. Era como si algo intentara comunicarse, pero lo que decía no tenía sentido. Sin embargo, los patrones eran demasiado precisos, demasiado calculados, y había algo más. Cuanto más tiempo pasaban frente a la transmisión, más pesados se volvían sus párpados, más les costaba concentrarse. Una sensación viscosa y opresiva parecía envolver el laboratorio, como si alguien los estuviera observando desde las esquinas de la habitación. El mensaje empezó a tomar forma 3 semanas después. Una serie de símbolos repetitivos emergió en el flujo de datos. Aida, agotada por las largas horas de análisis, conectó los puntos casi por instinto. Lo que vio la dejó helada. Era un lenguaje. Evan, esto es estructural, no es aleatorio. Cada sección de la señal sigue un modelo gramatical. Evan se inclinó sobre el teclado. Los símbolos formaban patrones que recordaban vagamente a sistemas de escritura antiguos, aunque no correspondían a ninguno en particular. Lo que inquietaba a Aida no era solo su complejidad, sino su familiaridad. Era como si lo entendiera, pero no pudiera explicarlo. ¿Qué significa? Es un aviso. Algo nos está diciendo que hemos sido notados. La tensión en el equipo creció con cada nuevo descubrimiento. Los patrones sugerían una escala temporal, un ciclo que se repetía cada milenios, y en el centro de todo estaba la Tierra, marcada como un punto fijo en la secuencia. Era como un mapa celeste que señalaba un destino inevitable. Somos un objetivo, murmuró Evan una noche, mientras repasaba las cifras en solitario. La señal, que al principio parecía inofensiva, empezó a mostrar anomalías. Había fragmentos que surgían sin previo aviso, interferencias que no coincidían con las frecuencias habituales. En una ocasión, mientras reproducían uno de los audios, algo irrumpió en el laboratorio. Un chirrido profundo, como un alarido de algo inmenso que resonaba en sus huesos. Marcus apagó todo de golpe, pero el ruido pareció persistir unos segundos más, como si estuviera incrustado en el aire mismo. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Aida tapándose los oídos mientras su cuerpo se tensaba. Esa noche, Evan soñó con figuras amorfas, vastas sombras que se movían en un vacío infinito.
cuando despertó, su almohada estaba empapada en sudor. Fue entonces cuando empezó a dudar. ¿Era el mensaje lo único que habían captado o algo más los estaba escuchando a ellos? Poco después, las cosas comenzaron a desmoronarse. Aida fue la primera en notarlo. Las estrellas en el cielo parecían menos brillantes, como si un velo opaco las cubriera. No era contaminación lumínica, tampoco un error en sus instrumentos. Simplemente, algo estaba cambiando. Una mañana, Marcus llegó al observatorio con una herida en el brazo. Juraba haber visto una figura humana en las dunas mientras caminaba hacia el laboratorio. Pero cuando se giró para verla mejor, no había nadie. Estás cansado, Marcus, dijo Evan, aunque no sonaba convencido. Los sueños se volvieron recurrentes. Todos soñaban con la misma figura, una silueta imponente, apenas definida, que se erguía entre galaxias muertas. Su presencia era inmensa, pero lo más aterrador era que no parecía notar su existencia, como si fueran un detalle insignificante en su campo de visión. Mientras tanto, la transmisión se volvía más agresiva. Ahora surgían palabras en los fragmentos decodificados. No tenían traducción directa, pero los sonidos eran guturales, casi orgánicos. La palabra que más se repetía, según Aida, podría traducirse como cosecha. Evan se quedó en silencio por un largo rato. La palabra parecía quemar su lengua. ¿Cosecha de qué? El momento de mayor claridad llegó al mismo tiempo que la desesperación. La señal había sido enviada como un registro, un aviso del ciclo en el que la humanidad estaba atrapada. Miles de civilizaciones antes que ellos habían florecido, creyéndose dueñas de sus mundos, solo para ser cosechadas al llegar a un punto de evolución. Los recolectores eran fuerzas, manifestaciones de algo que existía fuera del tiempo y el espacio. Evan intentó contactar con las autoridades, pero nadie le creyó. ¿Cómo explicar que la humanidad era poco más que ganado, un recurso sembrado y recolectado periódicamente por una inteligencia cósmica? Sus colegas comenzaron a desaparecer. Primero Marcus, luego Aida. Sus pertenencias seguían allí, pero ellos no. El laboratorio quedó en silencio. Una noche Evan observaba las pantallas, ya con los ojos casi vacíos. La señal ahora era más clara y fuerte. El desierto estaba en completa oscuridad cuando salió del edificio por última vez. En el horizonte, una luz púrpura pulsaba débilmente, como un corazón expuesto, palpitando con un ritmo irregular y nauseabundo, derramando un resplandor viscoso que parecía devorar el cielo mismo. Supo en ese momento que no había escape.